Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 5. Salomón traslada el arca al templo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, tú que eres un Dios de amor y todopoderoso, venimos con corazones contritos a entregarte nuestra vida para que seas el Rey de nuestra existencia. Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Danos sabiduría para comprender las cosas que quieres enseñarnos. Guíanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El templo precisó 7 años y 6 meses para su construcción, y en el año 11 del reinado de Salomón, en el mes 8, y la dedicación fue 11 meses después, para que éste coincidiera con la fiesta de los tabernáculos y de esta manera la afluencia de personas fuera mayor. Leamos el versículo 1. Así se acabó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Luego metió Salomón las ofrendas que David su padre había consagrado, la plata, el oro y todos los demás utensilios, y los puso todo en los tesoros de la casa de Jehová. La construcción del templo era la obra de la vida de Salomón. Era el principal proyecto. Recibió como encargo por su padre y la tarea por la cual Dios lo había puesto como rey. El templo terminó y la belleza que se contempla en él es incomparable y es una representación adecuada de dos cosas. Número 1, del plan de salvación. Llama la atención que por su esplendor la gente pudiera entender que Dios es sublime, grande y poderoso y que ha planeado la salvación de los seres humanos. Y en segundo lugar, el templo representa a la iglesia de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: de una belleza insuperable y esplendor sin rival era el palacio que Salomón y quienes le ayudaban erigieron para Dios y su culto. Adornado de piedras preciosas, rodeado por atrios espaciosos y recintos magníficos, forrado de cedro esculpido y de oro bruñido, el templo con sus cortinas bordadas y muebles preciosos era un emblema adecuado de la iglesia viva de Dios en la tierra, que a través de los siglos ha estado formándose de acuerdo con el modelo divino, con materiales comparados al oro, plata, piedras preciosas, labradas a manera de las de un palacio. De este templo espiritual es la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Libro Profetas y Reyes, página 26. Este templo edificado por Salomón estaba listo para ponerlos a funcionar y es lo que se estudiará a continuación. Lo primero es el tratado del Arca del Pacto desde la tienda que David había construido hasta el templo. Leamos los versículos 2 al 6. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus y de los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trasladaran el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión, y se congregaron junto al rey todos los hombres de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas tomaron el arca y la llevaron junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas lo llevaron. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni calcular. Una gran asamblea se reunió para la dedicación del templo.
La más importante ceremonia de dedicación al templo era el traslado del Arca del Pacto a este lugar. El Arca de la Alianza era símbolo del pacto existente entre Jehová y su pueblo y una prueba de su presencia en medio de este. Recordemos que David la trajo desde la casa de Obed-Edom en Kiriat Jearim hasta Sión, a un lugar preparado para que estuviese allí. Pero ahora va a llegar al lugar santísimo del santuario que ha sido preparado para tenerle. Recordemos que el arca contenía las 2 tablas de la ley de Dios que recordaba el pacto que Israel había hecho con Dios. Esto ocurre en el mes séptimo, en la fecha en que se celebraría la fiesta de los tabernáculos y en la que siempre se esperaba una gran cantidad de personas. Elena de White refuerza este concepto al decir: el momento escogido para la dedicación era muy favorable. El séptimo mes, cuando el pueblo de todas partes del reino solía reunirse en Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas, que era preeminentemente una ocasión de regocijo. Las labores de la cosecha habían terminado. No habían empezado todavía los trabajos del nuevo año. La gente estaba libre de cuidados y podía entregarse a las influencias sagradas y placenteras del momento. Libro Profetas y Reyes, página 27. Este era un momento especial. Ya el arca no iría de un lugar a otro, ya tendría un lugar fijo. Además que solo habría un templo, logrando la unificación religiosa de Israel. Los sacerdotes que estaban presentes, los levitas y por supuesto los encargados de llevar los elementos dentro del arca, que eran los coatitas. Estos trajeron todos los elementos del tabernáculo que estaba en Gabaón y los introdujeron en el templo. Cuando traen el arca, Salomón imita a su padre y ofrece sacrificios, pero en mayor cantidad, tanto que dicen que no se puede calcular. Finalmente, el arca del pacto que contenía la ley de Dios fue traída al templo. Leamos los versículos 7 al 10. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, cubriendo así tanto el arca como sus barras por encima. E hicieron salir las barras de modo que se vieran las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, pero no se veían desde afuera, y allí están hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, las tablas del pacto que Jehová había hecho con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes introdujeron el arca y la ubicaron debajo de los 2 grandes querubines que mandó hacer Salomón, y allí entre los querubines debía manifestarse la presencia de Dios. Esto mostraba el carácter sagrado de la ley de Dios. Recordemos que la ley es una transcripción del carácter de Dios. Así como Dios es santo, también sus mandamientos son santos, justos y puros. Entonces hicieron algo que no era común. Sacaron las varas de los anillos del arca. Las varas no se debían quitar de sus anillos en el arca, pero ahora parece que se las sacó hacia adelante, de tal forma que desde el lugar santo se veían sus partes finales. Al parecer, el arca ya no necesitaría transportarse para ningún otro lugar. Ahora estaba en un lugar fijo. Parece que colocaron el arca a lo ancho del templo, de norte a sur, en el lugar santísimo. No solo el arca misma, sino también sus varas recibían la sombra de los querubines. Algo interesante son las palabras que introduce el autor, y así han quedado hasta el día de hoy. Lo que significa que la reconstrucción de esta narración ocurre antes que Nabucodonosor destruyera el templo. Evidentemente, mucho del contenido del libro de Crónicas y del libro de Reyes se escribió antes del exilio y permaneció en su forma original cuando se completó la recopilación. Se repite entonces que el arca solo contenía las tablas de la ley. No se mencionan los otros elementos que normalmente se entienden estaban dentro del arca: un recipiente que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció, no sabemos por qué estos elementos no estaban allí. No sabemos si fueron sacados y colocados en algún recipiente anexo, pero quizás lo que se quiere destacar es que estaban allí las tablas de la ley. El sitio más sagrado del templo era el lugar santísimo, y lo más sagrado allí era el arca que contenía la ley de Dios, puesto que Dios, por su misma naturaleza, es santo y eterno, así también lo es su ley. Todo lo que podía haberse hecho para impresionar a sus hijos con la santidad eterna de su ley, fue hecho por Dios en el mobiliario de su santo templo. Esta ley en el antiguo pacto fue escrita en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto está escrita en el corazón de los rectos. Este acontecimiento tan impresionante estaba acompañado por el coro de voces y de instrumentos, y lo más maravilloso que ocurrió fue la presencia del Señor en ese lugar. Leamos los versículos 11 al 14. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban presentes habían sido santificados sin tener en cuenta su distribución por turnos, los levitas, cantores, todos los de Asaf, todos los de Hernán y todos los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas, y hacían sonar pues las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Y sucedió que mientras ellos alababan al son de la trompeta, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este momento de dedicación del templo fue una fiesta solemne. Los cantores, los músicos entonaban alabanza al Señor y llamaban a la adoración al Señor y repetían lo que parece en Salmos, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Era el estribillo de tal canción. Recordemos que la música es una forma de culto. La alabanza y el agradecimiento son partes importantes de la adoración. A medida que el pueblo elevaba la voz en gozosa alabanza a Dios y en agradecido recuerdo de sus bendiciones y favores maravillosos, Dios se acercó y una nube llenó el templo. La presencia del Señor y su aceptación del templo como lugar de adoración se hace realidad al presentarse Dios en manera de una nube que descansaba sobre el templo. Y esto hace que por temor reverente se retiraran del lugar. La nube del templo no era Dios, sino un medio por el cual Él velaba su presencia para no consumir al hombre. Tan grande fue la gloria divina en ocasión de la dedicación del templo que a pesar de la nube envolvente, los sacerdotes oficiantes se vieron obligados a retirarse con santo temor. Así también, tal vez, al tener conciencia de la presencia divina, Salomón pronunció sus palabras de admiración y alabanza cuando se colocó el arca en la tienda del Señor. Salomón quedó profundamente impresionado por las manifestaciones sublimes de la proximidad y la grandeza de Dios. Ahora, por fin se había terminado el templo y el arca de Dios tendría un lugar estable para que Dios habitara allí por los siglos. El propósito de Dios era estar con su pueblo para siempre, y si Israel le hubiera sido leal, ese glorioso edificio habría existido siempre. Pero la historia nos dice que Israel no fue fiel al Señor, y esto trajo maldiciones a Israel. Grande debe haber sido el gozo de Salomón al contemplar retrospectivamente los años de preparación y edificación que habían significado tanta ansiedad y preocupación, al darse cuenta de que su tarea se había completado y que se había terminado la casa donde Dios había de hacer su morada con su pueblo. Apreciados amigos y hermanos,
Dios espera que nosotros le dediquemos nuestra vida a Él, que le entreguemos nuestro corazón. Y el Señor viene a habitar en nosotros si se lo permitimos. Lo único es que Dios pide todo, no acepta nada a medias. Por eso pide todo nuestro ser, todo lo que somos. Es tiempo que Dios sea lo primero y lo más importante en nuestra vida. Que Dios te bendiga en este día y que camines a su lado y disfrutes de su paz. Es mi oración. Amén.